En el mundo de las finanzas existen actores invisibles, fuerzas que no vemos en las noticias diarias, pero que deciden el rumbo de naciones enteras. Entre todos ellos se alza un titán que mueve más dinero que la mayoría de los países en el planeta. Su poder no está en lo que crea, sino en lo que controla. Hoy vamos a entrar en la historia de un verdadero gigante, una entidad que en silencio se ha convertido en el guardián y a la vez en el juez de buena parte del capital mundial. Este no es un relato cualquiera, es el retrato de cómo, detrás de cifras y decisiones técnicas, se esconde una de las mayores concentraciones de poder económico de nuestra era. BlackRock no fabrica coches, no vende teléfonos, no produce energía, pero aún así, mueve más dinero que casi cualquier país del planeta. Con más de 12 billones de dólares bajo gestión, es el mayor custodio de capital en la historia moderna. Y lo interesante es que la mayoría de la gente no sabe cómo funciona ni qué significa realmente que una sola empresa tenga ese nivel de influencia. Lo primero que hay que entender es que BlackRock no es un banco ni un fondo propio, es lo que llamamos una gestora de activos. Eso significa que administra el dinero de otros. Gobiernos, bancos centrales, aseguradoras, fondos de pensiones, universidades, grandes fortunas y también millones de personas comunes que sin darse cuenta ya son clientes indirectos de BlackRock. Cuando decimos que administra activos, nos referimos a todo lo que puede tener valor. Acciones de empresas, bonos de deuda, inmuebles, proyectos de infraestructura, incluso fondos soberanos. Y aquí viene la primera definición importante. Un fondo soberano es el dinero que los gobiernos guardan para asegurar el futuro del país. Puede venir de las reservas de petróleo, de exportaciones, de impuestos o de superávit fiscal. Por ejemplo, el famoso Fondo Soberano de Noruega, que invierte los ingresos del petróleo del Mar del Norte para garantizar pensiones y servicios públicos durante generaciones. Ese tipo de capital también puede estar gestionado por BlackRock. Lo mismo ocurre con los fondos de pensiones, que son los ahorros colectivos de millones de trabajadores. Profesores, policías, enfermeras, empleados de fábricas. Todos aportan mes a mes a un fondo que luego paga su jubilación. Pues bien, gran parte de esos fondos en Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia terminan en manos de BlackRock para ser invertidos y multiplicados. De hecho, se estima que alrededor de 2/3 del dinero que maneja la firma está directamente ligado a pensiones y jubilaciones. Es decir, BlackRock tiene bajo su cuidado el futuro financiero de generaciones enteras. Ahora bien, ¿cómo gana dinero BlackRock si ese capital no le pertenece? Aquí entra otro concepto clave, la fiducia. Ser fiduciario significa administrar recursos de otros bajo la obligación legal y ética de actuar en su beneficio. BlackRock cobra comisiones por diseñar estrategias de inversión y por mantener esos fondos en movimiento. No puede disponer de ellos libremente, pero sí decide cómo y dónde invertirlos según el mandato de cada cliente. Y esto nos lleva a la magnitud de su poder. Porque aunque BlackRock no es dueño de esos activos, tiene la capacidad de decidir cómo se invierten, y esas decisiones se reflejan en los mercados. Un movimiento de BlackRock hacia un país o sector puede significar la entrada de miles de millones de dólares en cuestión de días, elevando precios y generando crecimiento. De la misma forma, su salida puede dejar un vacío devastador. Para ofrecer este servicio a tan distintos clientes, BlackRock ha creado un catálogo de productos que se adaptan a todos los perfiles. El más conocido es la familia iShares, que son ETFs. Un ETF, Exchange Traded Fund, es un fondo cotizado en bolsa que replica el comportamiento de un índice. Dicho de otra manera, si compras un ETF del S&P 500, estás comprando una pequeña parte de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos en una sola operación. Es como tener un pedazo de todo el pastel con una sola cuchara. Los ETFs son baratos, transparentes y accesibles. Por eso se han convertido en la puerta de entrada a la inversión para millones de personas. Y BlackRock controla la mayor familia de ETFs del mundo. Solo con iShares mueve billones de dólares en los mercados cada día. Pero los ETFs no son su única herramienta. La compañía también ofrece fondos de inversión activa, donde un equipo de gestores analiza oportunidades para intentar batir al mercado. Aquí hay que aclarar la diferencia. La inversión pasiva, como la de los ETFs, sigue al mercado sin intentar superarlo. La inversión activa, en cambio, busca seleccionar empresas o bonos concretos con la esperanza de generar más rentabilidad que el promedio. Además, BlackRock ha expandido su alcance a lo que llamamos activos alternativos. Capital privado, proyectos de infraestructura, bienes raíces y hasta fondos de energía renovable.
Estos activos no siempre cotizan en bolsa, pero pueden generar rentabilidades atractivas y diversificación para clientes institucionales. Incluso maneja fondos de liquidez, que son carteras diseñadas para que empresas o gobiernos coloquen su efectivo de corto plazo sin dejarlo parado. Todo esto convierte a BlackRock en una especie de supermercado financiero global. Tiene una solución para cada tipo de cliente, desde el pequeño ahorrador que invierte 100 euros en un ETF hasta el fondo soberano que coloca miles de millones en infraestructura. Pero el verdadero diferenciador de BlackRock no está solo en sus productos, sino en su tecnología. A comienzos de los años 90, desarrollaron un sistema interno llamado Aladdin, acrónimo de Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network. ¿Qué es Aladdin? Es un software de gestión de riesgos que analiza carteras gigantescas en tiempo real. Evalúa qué pasaría con una inversión si suben los tipos de interés, si cae el precio del petróleo o si hay una crisis geopolítica. En otras palabras, permite simular escenarios para anticipar pérdidas y preparar estrategias. Lo sorprendente es que Aladdin dejó de ser solo una herramienta interna y empezó a venderse a otras instituciones. Hoy lo utilizan más de 1000 organizaciones en todo el mundo: bancos centrales, aseguradoras, fondos de pensiones y hasta competidores de BlackRock. Es tan influyente que algunos lo llaman el sistema operativo del dinero. Gracias a esa tecnología y a su escala global, BlackRock ha logrado algo único: ofrecer lo que ellos llaman una visión de portafolio completo. Es decir, no se limitan a gestionar una parte del capital de sus clientes, sino que ofrecen soluciones integrales que combinan inversión pasiva, activa, alternativos y gestión de riesgos. Todo en un solo paquete. Esa visión global se refleja también en su presencia física. BlackRock tiene oficinas en más de 30 países y atiende clientes en más de 100. Sus 23.000 empleados operan desde Nueva York, Londres, Hong Kong, Sao Paulo, Dubái o Tokio. Y cada oficina está adaptada a las necesidades locales, pero conectada a una estrategia mundial. Esto significa que BlackRock no es simplemente una empresa estadounidense con alcance internacional. Es un actor verdaderamente transnacional, que combina lo local y lo global en cada decisión. Hasta aquí hemos visto cómo funciona el modelo de BlackRock, un fiduciario que administra billones de dólares ajenos, que ofrece desde ETFs hasta activos privados, que ha convertido la gestión pasiva en una revolución y que controla la tecnología más influyente del sistema financiero moderno. Pero esto es solo el inicio, porque detrás de esa estructura técnica se esconde una influencia mucho mayor: la relación de BlackRock con gobiernos y bancos centrales, el poder de Aladdin como cerebro invisible de los mercados, su posición accionarial en gigantes como Apple, Microsoft y Amazon, y las controversias que la han colocado en el ojo del huracán. BlackRock se convirtió en el guardián del capital global. Pero la verdadera dimensión de este gigante se revela cuando dejamos de hablar solo de dinero y entramos en el terreno de la influencia. Porque BlackRock no solo invierte, también asesora gobiernos, diseña políticas y, según algunos críticos, tiene la capacidad de mover los hilos invisibles de la economía mundial. Hablemos de su arma secreta, Aladdin. Ese sistema informático que nació como una herramienta de gestión de riesgos, hoy procesa la información de más de 1000 instituciones en todo el planeta. Aladdin no es solo un software, es una red que conecta carteras de inversión gigantescas. Analiza, calcula y proyecta escenarios sobre billones de dólares en activos. Para ponerlo en perspectiva, si mañana el petróleo cae un 20%, Aladdin puede mostrar en cuestión de segundos cómo se verían afectadas las pensiones de un país, las reservas de un banco central o el balance de una aseguradora global. Y aquí aparece la primera teoría inquietante. Algunos analistas aseguran que cuando tantas instituciones usan el mismo sistema, las decisiones pueden volverse homogéneas. Dicho de otra manera, si Aladdin marca que un activo es demasiado riesgoso, miles de fondos podrían reaccionar al mismo tiempo, provocando un efecto dominó. Sería como si el sistema nervioso central de las finanzas globales estuviera concentrado en un solo cerebro. Un cerebro propiedad de BlackRock. Su cercanía con los gobiernos también ha despertado preguntas. Durante la crisis de 2008 y más tarde en 2020 con la pandemia, la Reserva Federal de Estados Unidos contrató directamente a BlackRock para implementar programas de rescate financiero. Eso significaba que la misma empresa que vendía ETFs en Wall Street estaba comprando esos mismos ETFs en nombre del Banco Central. BlackRock prometió no cobrar comisiones en esas operaciones para evitar conflictos de interés, pero el debate quedó abierto.
¿Hasta qué punto es sano que una empresa privada gestione herramientas de política monetaria? En Europa ocurrió algo parecido en 2020, cuando la Comisión Europea eligió a BlackRock para asesorar en la integración de criterios ambientales en la regulación bancaria. Varias ONG protestaron acusando conflicto de interés, porque BlackRock también era accionista de grandes petroleras y bancos que podían verse afectados por esas mismas reglas. Es aquí donde surgen las picas en la trama. ¿Qué pasaría si el regulador y el regulado se confunden en un mismo actor? ¿Puede un árbitro del sistema financiero ser, al mismo tiempo, jugador en la cancha? La influencia de BlackRock no se limita a la asesoría técnica. Está también en su capacidad de votar en las juntas de accionistas. Cuando una persona compra un ETF de iShares, no vota directamente en la junta de Apple, Microsoft o Exxon. Ese derecho de voto lo ejerce BlackRock en su nombre. Y como BlackRock suele tener entre un 6% y un 8% de las acciones de las grandes empresas del mundo, su voz se escucha. De hecho, en promedio, BlackRock, Vanguard y State Street, el trío conocido como el Big Three, controlan alrededor del 20% de las acciones con derecho a voto de las compañías del S&P 500. Esto significa que en debates sobre clima, salarios de ejecutivos, fusiones o estrategias de negocio, BlackRock puede inclinar la balanza. En 2021, por ejemplo, apoyó la entrada de consejeros enfocados en transición energética en la petrolera Exxon, en contra de la voluntad de la propia dirección. Una sola decisión que demostró que incluso las petroleras más grandes pueden verse obligadas a cambiar por la presión de estos gigantes financieros. Pero vayamos más allá. BlackRock no solo tiene participaciones en tecnológicas como Apple o Microsoft, sino también en bancos como JP Morgan, en farmacéuticas como Johnson & Johnson, en petroleras como Chevron y en marcas de consumo como Coca-Cola. En prácticamente cada sector estratégico, BlackRock aparece entre los primeros accionistas. Aquí surge otra teoría inquietante. Si las empresas rivales comparten los mismos accionistas, ¿siguen compitiendo realmente? Imagina que las aerolíneas más grandes del mundo tienen como principales dueños a BlackRock y Vanguard. En teoría, deberían luchar ferozmente por ganar mercado, pero si sus accionistas son los mismos, la competencia pierde intensidad. Es lo que algunos economistas llaman propiedad común, un fenómeno que podría estar reduciendo la competencia en varias industrias sin que los consumidores lo perciban. Las controversias también han marcado el camino de BlackRock. Por un lado, ha sido criticada por activistas ambientales que la acusan de hipocresía, mientras Larry Fink escribe cartas defendiendo la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. La empresa sigue siendo uno de los principales accionistas de compañías petroleras y carboníferas. Por otro lado, políticos conservadores en Estados Unidos la señalan de promover una agenda woke, es decir, demasiado enfocada en lo social y ambiental, y varios estados han retirado dinero de sus fondos en protesta. BlackRock se defiende diciendo que su deber es fiduciario, que considerar los riesgos climáticos o sociales no es ideología, sino estrategia de largo plazo. Pero esa defensa no ha evitado que se convierta en blanco de protestas, desde las calles de París durante las huelgas contra la reforma de pensiones, hasta campañas mediáticas que la pintan como el banco que gobierna el mundo. En este punto, la pregunta inevitable es, ¿qué tan cierto es que BlackRock sea el dueño del mundo? La respuesta es matizada. BlackRock no es propietaria de esos billones de dólares. Los verdaderos dueños son los clientes, gobiernos, fondos, personas comunes. Pero BlackRock sí controla cómo se invierten, y eso le da un poder que supera al de la mayoría de países. Para dimensionarlo basta un dato. Los activos que gestiona BlackRock son mayores que el PIB de Japón y Alemania juntos. Si fuera un país, sería la tercera economía más grande del mundo. Y sus decisiones de inversión no afectan solo a los mercados financieros, sino a la vida diaria. Desde cuánto cuesta un préstamo hasta qué proyectos energéticos reciben financiación. BlackRock es un gigante lleno de paradojas. Administra dinero ajeno, pero tiene el poder de decidir dónde va. Predica sostenibilidad, pero sigue invirtiendo en petróleo. Asegura que no busca influir, pero sus votos pueden cambiar el rumbo de las mayores empresas del planeta. Y lo más inquietante es que gran parte de ese poder opera en silencio. Mientras tú escuchas esta historia, BlackRock ya está decidiendo cómo se invertirá el dinero de millones de personas que ni siquiera saben que están ligados a ella. En un mundo donde la riqueza y el poder parecen estar cada vez más concentrados, BlackRock se ha convertido en un símbolo. Para algunos representa eficiencia, seguridad y la democratización de las inversiones. Para otros es la prueba de que un puñado de instituciones privadas pueden moldear la economía global a su antojo. Lo cierto es que al final el verdadero dilema no es si BlackRock es dueña del mundo.
El dilema es que en el fondo todos estamos dentro de BlackRock sin darnos cuenta. Al final, lo que descubrimos no es solo el tamaño de un gigante, sino la paradoja que lo define. Administra dinero que no es suyo, pero tiene la potestad de decidir hacia dónde fluye. Defiende sostenibilidad, pero financia petróleo. Dice no buscar influencia, pero sus votos cambian el destino de las empresas más grandes del planeta. BlackRock es en esencia un espejo del mundo en el que vivimos. Eficiente, contradictorio, poderoso y sobre todo ineludible. Porque queramos o no, directa o indirectamente, todos estamos dentro de su red. Y quizás esa sea la verdadera lección. Que los gigantes de las finanzas no solo moldean la economía, también moldean nuestro futuro. Muchas gracias por acompañarme en esta gran historia. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Se trabajará de manera ardua para traer más contenido de investigación con alta calidad e historias interesantes. Nos vemos en el próximo video.